En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ya. El acta de la sesión 12 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 13 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Ahumada, Gasmuri y Serrano y de los diputados señores Aedo, Cuello, Mulet, Soto, Don Raúl, Tapia y Venegas, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para impedir la aplicación de la tarifa de invierno a clientes residenciales regulados. Boletín 15.087-08. En segundo lugar, oficio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de fecha 9 de junio de 2022, en respuesta al oficio número 20 sobre la situación de los trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional del Petróleo vinculada con las malas condiciones laborales. En tercer lugar, nota de la bancada republicana mediante la cual informan que el diputado Cristian Araya reemplazará al diputado Harry Jürgensen en la sesión de hoy. Y en el mismo sentido, una nota de la bancada del Comité Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunican que la diputada Javiera Morales reemplazará a la diputada Marcela Riquelme en esta sesión. Y finalmente, una carta de la gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco, señora Patricia Proboste, de fecha 14 de junio, en la que se solicita la autorización de la Comisión para que el asesor en materias de seguimiento y monitoreo legislativo de Codelco, señor Juan Alberto Molina Tapia, pueda ingresar a las sesiones de forma presencial. Al respecto, informo a la Comisión que, de conformidad a los acuerdos de comités adoptados durante el mes de marzo, solo pueden asistir presencialmente el ministro, él o las subsecretarios y un asesor de la cartera. Así que eso no es resorte de la comisión. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre las cuentas y se ofrece la palabra sobre puntos varios. Ya. En este punto, nosotros hoy día tenemos una sesión especial, por lo cual debemos suspender a las 3:20 y tenemos 20 minutos para poder después volver, ¿ya? Por lo mismo, tenemos a la ministra que nos va a acompañar. Le queremos pedir si es que ella puede intervenir, porque de lo contrario no vamos a poder escuchar en pleno todo lo que tiene que exponer. ¿Ya? ¿Quieren que va a quedar? Buenas tardes, presidenta. Un gusto saludarla y por su intermedio a toda la comisión. No sé a qué se refiere con que si voy a poder intervenir, o sea, fui invitada para eso, entiendo. No es que no vaya a intervenir. Lo que ocurre es que tenemos justo una sesión y tenemos que suspender por algunos minutos, pero la idea era no interrumpirla y que usted pudiera hablar sin problema. Insisto que sin interrupción. Como tenemos que suspender, pero si usted quiere intervenir ahora para partir y después vamos a tener... No hay problema, si ustedes van a suspender un momento, me avisan y yo sigo acá. Ah, estupendo. Entonces ahí podríamos volver a las 3:40. ¿Sí? 3:45 tendríamos que volver. ¿Diputado? ¿Cree que? Va a quedar con... Tema delicado, yo creo que mejor de una sola... Sí, es que nos queda... Entonces, ministra, vamos a suspender a las 3:45, volvemos y ahí vamos a tener sin interrupción para que pueda intervenir. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Suspendemos entonces hasta las 3:45 la sesión.
vamos a retomar la sesión entonces. La señora secretaria va a hacer lectura de... ¿Sí? Gracias, presidenta. Sí. Llegó una nota de la bancada del Comité Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, mediante la cual comunican que la diputada María Francisca Bello reemplazará al diputado Diego Gáñez en la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, para iniciar la discusión general del proyecto de ley, iniciado un mensaje que modifica la ley 19.993 para eliminar la obligación legal de Codelco de mantener en la fundición Refinerías Las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los productos de las pequeñas y medianas minerías, que envíe la Empresa Nacional de Minería en primer trámite constitucional y reglamentario, boletín 14.829-08. Para exponer sobre este proyecto se ha invitado a la ministra de Minería, la señora Marcela Hernando. Ministra, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Saludarlos nuevamente a usted y a los diputados que la acompañan en la comisión. Yo voy a hacer una introducción breve, digamos, respecto de qué es el complejo Ventanas para llegar a este proyecto. Pero antes de partir con esta presentación breve, me gustaría recordar que la primera vez que yo estuve en la comisión, en marzo me parece, yo les hablé de este proyecto que estaba allí y que nosotros como gobierno no queríamos moverlo todavía, ni ponerle urgencia, ni acelerarlo. Estábamos evaluándolo en atención a que habíamos formado un equipo intraministerial, pero integrado por Cernagiomín, también está Cochilco y también recurriendo a algunos estudios que ya se habían hecho, Codelco también, respecto de fundiciones, porque ha habido varias evaluaciones en relación a eso. Así es que esta solicitud de ponerlo en tabla, entendemos que es una voluntad de la comisión, y en base a eso, siendo un mensaje presidencial del anterior gobierno, pero un mensaje presidencial, yo me encuentro aquí en representación para decir qué es lo que estamos pensando nosotros como administración en relación a él. Contarles entonces a los diputados que la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI, inauguró la refinería y la fundición Ventanas en el año 1964. Allí hay más que refinería y fundición. En realidad, cuando se habla de complejo Ventanas, uno tendría que también pensar que allí hay un poder de compra, que no depende de Codelco, sí de ENAMI, que es donde se recibe los volúmenes y el material de la pequeña y mediana empresa minera. Estos pequeños y medianos mineros entregan aproximadamente el 37% de todo lo que procesa la fundición de Ventanas. El 37% viene de ENAMI. El resto, la verdad es que debe ser de fuentes diversas. En esa época, cuando se inauguró este complejo, no había en ese momento otras actividades productivas industriales en la zona. Hoy día hay más de 15 empresas en ese polo industrial. Transcurrió la vida de este polo industrial, entre comillas, sin novedades, hasta el año 93, en que esa zona industrial fue declarada como saturada por dióxido de azufre y por material particulado tamaño 10. Y el Estado dictó un plan de descontaminación de Ventanas y un decreto supremo, el 253, que fijó emisiones máximas anuales de dióxido de azufre y de MP10 para dos fuentes de emisión en ese minuto: fundición y refinería Ventanas y AES Gener. Así que yo quisiera hacer énfasis en ello, que es que cuando se dictó el decreto supremo,
por material particulado y por dióxido de azufre, solamente se involucró a estas dos empresas. Que hoy día se pregunta mucho, bueno, ¿por qué solamente se mide a dos del resto que hay ahí? En el año, uno podría seguir en la cronología, y entre el año 98 y el 2004 se establecieron algunas normas nuevas. Por ejemplo, en el año 99 se aplicó una norma que establece límites máximos de emisión de arsénico y que hizo más estrictos los límites máximos también de dióxido de azufre. Esas fueron dos modificaciones significativas. Hasta el año 2005, entonces, esto estaba funcionando de una determinada manera y se produjo un contrato entre Enami, que era la dueña y la que administraba el complejo, y le transfirió el complejo a Codelco. Allí nace la ley 19.993. Hoy día estamos reunidos, les recuerdo a ustedes, para modificar una modificación bastante pequeña, pero es una modificación de esta ley, de la ley que hizo, que transfirió este complejo desde Enami a Codelco. Allí este contrato estableció un monto de transacción de 393 millones de dólares y quizás lo más importante es que esta ley obligó a Codelco a seguir tratando los concentrados de Enami en la fundición Ventanas. Eso es fundamentalmente lo que nos tiene hoy día en esta comisión. Desde el 2005, o sea, desde que se transfirió esta propiedad hasta el año 2018 más o menos, la empresa ha hecho varias inversiones para cumplir con las diferentes normativas medioambientales. Se han invertido cerca de 156 millones de dólares y que son más o menos y bien resumidamente los siguientes. Se invirtió antes del 2013 por una norma que exigió un máximo de 90.000 toneladas al año de azufre, de dióxido de azufre, y 120 toneladas al año de arsénico. Se invirtieron 27,5 millones. Y ahí lo que se hizo fue aumentar la capacidad de captación de la planta de ácido. Se modernizó el equipamiento de las estaciones de monitoreo y se construyó una torre meteorológica para modelar y relacionar el impacto de las emisiones en función de variables meteorológicas, cosa que es hasta el día de hoy una de las cosas que es más eficiente para detectar los episodios y adelantarse dentro de lo posible. También se instaló un cuarto campo precipitador electrostático en el horno eléctrico para material particulado y se aumentó la captación del secador. Se instaló una cerca de 1 kilómetro de mallas perimetrales para evitar la dispersión de polvo y se construyó un nuevo centro de acopio de concentrado. También se implementó un sistema mecanizado de carga fría para los convertidores y el reemplazo de un intercambiador de calor. Posteriormente, con todos estos cambios, la división Ventanas pasó de un promedio de 30.285 toneladas al año de dióxido de azufre a 18.780, o sea, de 30.000 a 18.000 toneladas al año, casi en un 80% inferior al límite exigido. Luego, entre el año 2013 y 2018, se dictó el Decreto Supremo 28, que modificó la norma a un máximo de 14.650 toneladas al año de dióxido de azufre y 48 toneladas al año de arsénico, con un 95% de captura. Eso requirió, digamos, una inversión de 128 millones de dólares. Allí lo que se hizo fue captación de gases secundarios para el convertidor, captación de gases de sangría, del convertidor teniente y del horno eléctrico, tratamiento de gases de cola de la planta de ácido, tratamiento de gases fugitivos de los convertidores y eliminación de humos visibles en los hornos a refino de fuego. De esta manera se redujo más del 90% el material particulado en este proceso. También se reemplazó la torre K5
Y luego de eso también se hizo el tratamiento de gases secundarios del convertidor teniente, equivalente a un edificio de 9 pisos. Los resultados con esto, y ya estamos en el año 2018, cuando el Decreto Supremo 28 entró en vigor para todas las fundiciones, la división Ventanas pasó de un promedio de 18.780 toneladas al año de dióxido de azufre a 10.561 toneladas al año, casi un 28% inferior al límite exigido. En el 21, año 2021, Ventanas captó el 95,5% del arsénico que emitió y el 96,5% del azufre, con lo que se cumple lo exigido por el decreto. Ahora, ¿cuáles son las inversiones estimadas para cumplir con las nuevas exigencias? Y diría que todo esto se ha acelerado a partir de la contingencia que hemos tenido la semana pasada. Desde el día 6 de junio, quiero insistir en eso, la fundición de Codelco Ventana está paralizada. Hoy las emisiones de material particulado son de 104 toneladas al año y deberían disminuir a 89. Y en el caso de dióxido de azufre, actualmente es de 10.561 toneladas al año y debería bajar a 9.523 toneladas al año, en virtud de que el 30 de marzo del 2019 el Ministerio de Medio Ambiente publicó el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, el Decreto Supremo número 105 del 2018, que estableció para la división Ventanas la reducción de estas emisiones de material particulado y dióxido de azufre a las cifras que les acabo de indicar. Para cumplir esta normativa, este Decreto Supremo 105, el Plan de Prevención y Descontaminación, este año, a máximo el 2023, se deberían invertir 52 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, si la normativa actual que exige el 95% de captura de las emisiones se ajustara al estándar mundial del 98%, que es lo que ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente, que lo están revisando, se requeriría una inversión de 150 millones de dólares adicionales a estos 52 que estamos hablando. Esta mejora tecnológica disminuiría, pero no evitaría la ocurrencia de algunos pic horarios. Para una solución definitiva al problema tecnológico de la fundición y alcanzar el 99% de captura, que es el estándar internacional, se requeriría construir una solución de horno encapsulado, tipo horno flash, además de la tramitación de una declaración, estudio, desde mi punto de vista, un estudio de medio ambiente, lo que implicaría entonces una cantidad de inversión que es mayor y sería equivalente a construir una nueva fundición con un costo sobre los 1.000 millones de dólares. En ese contexto, hemos tenido las condiciones meteorológicas y de escapes que ha tenido el complejo, y hablando como complejo, no solamente Codelco, sino que todas las empresas que allí se encuentran, lo cual ha obligado a la empresa a paralizar. Como gobierno, nosotros nos preocupamos, y como ministerio estoy muy preocupada de cumplir con los pequeños y medianos mineros que entregan material allí en Ventanas. Y por lo tanto, desde el punto de vista gubernamental, nosotros vamos a acompañar a la comisión en el caso de que decida tramitar este proyecto, pero adelanto que ingresaríamos una indicación. Y una indicación que elimine la posibilidad de que el material sea fundido por fundiciones privadas o extranjeras. Entendemos que la contingencia social que también acompaña a este problema se exterioriza también en algunos temores de los trabajadores de Codelco, sobre todo, que insisten en pensar que pudiera ser que esto apuntara a una especie de privatización. Entonces,
Este proyecto es bastante reducido y en uno de sus artículos lo único que dice es, porque no elimina la fundición ni hace nada de eso, lo único que hace es flexibilizar que Codelco pueda fundir en otra parte. Entonces, nosotros haríamos una indicación sustitutiva que dijera que Codelco tendría la obligación de fundir y o refinar solo en Codelco. Y esto, decirle a la comisión y a los diputados que se encuentran hoy día acá, que no es un tema de inversión en este minuto. Yo ya les he relatado cuáles son las que nosotros tenemos evaluado, y la decisión se ha visto acelerada, digamos, respecto de paralización de la planta por la contingencia. Así es que nosotros nos atenemos, digamos, a lo que diga el Ministerio de Medio Ambiente y a las exigencias que se nos hagan. Lo que nos preocupa es que pueda estar paralizada mucho tiempo y que tenemos que darle algún servicio a los pequeños productores. Lo otro que quisiera decirles es que las decisiones administrativas respecto del complejo de Ventanas en lo que se refiere a fundición y refinería, no las tomamos nosotros en el ministerio ni las toma el gobierno. Este es una empresa que tiene un gobierno corporativo y las decisiones respecto de la inversión y todo lo que se haga en el complejo la define el directorio de Codelco. Eso es como forma introductoria. No sé si los diputados querrán hacer alguna pregunta. Gracias, ministra. Sí, diputado Tapia. Gracias, presidenta. Presidenta, bueno, en primer lugar yo creo que este es un proyecto que viene de la administración anterior y por lo tanto a mí me gustaría que lo analizáramos en forma mucho más profunda, a pesar que no es un proyecto largo, pero sí yo creo que tenemos que darle un tiempo para poder analizarlo, porque el día de hoy tenemos la palabra de la ministra, la intervención de ella, deberíamos tener la intervención de los trabajadores y trabajadoras a través de sus sindicatos, pero también tal vez al regreso debiésemos tener también al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, sí, para que él también nos pueda dar su relato y cuál es la visión de la empresa. Sin lugar a dudas, es preocupante porque el 33% de lo que ahí se funde y refina viene de los pequeños mineros. Por lo demás, es una fundición que tiene aproximadamente 2.000 trabajadores, es decir, hay 2.000 familias ligadas a esta empresa. En los años que nosotros estamos viviendo, se puede convivir con la industria y con el medio ambiente. Estamos claros que en el tema del medio ambiente lo tenemos que cuidar, tenemos que ser súper cuidadosos con las normas, pero también, y uno lo ve, año a año en la empresa privada, tiene que haber un porcentaje en la cual se deba invertir en cierto mantenimiento y tecnología que sea más acotada a nivel mundial. Las empresas el día de hoy no pasan por esta situación que es complicada por el tema de las contaminaciones. Y cuando nosotros vemos las contaminaciones en Quintero, Puchuncaví, Ventana, ahí también está en la familia de los trabajadores. O sea, no es que se esté contaminando a gente que no tenga que ver con el entorno. Y ahí hay temas re importantes también, presidenta, ministra y demás diputadas y diputados, que cuando tenemos contaminaciones también tenemos que ver la salud de los trabajadores y trabajadoras. Me tocó por muchos años trabajar en la minería y sé que se esconden muchas enfermedades profesionales en la minería y esto es relacionado directamente con ello. Yo creo que como país tenemos que proteger la empresa del Estado. O sea, yo pienso que a nadie se le pasa por la mente un sistema de privatización, a nadie se le pasa por la mente disminuir la cantidad de mineral que recibe esta fundición, porque si nos vamos a que se reduzca este 33%, lógicamente se va a disminuir una cantidad de trabajadores y trabajadoras.
Y eso también lo que el día de hoy nosotros tenemos que protegerlo a ellos. O sea, aquí tenemos que convivir con una industria, pero también, lógicamente, con el medio ambiente. Y esto es una responsabilidad de Codelco, por eso es que es importante que esté el presidente de Codelco, porque aquí hay que hacer las inversiones que correspondan. Aquí a Codelco no solamente le tenemos que meter la mano, porque lo necesitamos como país, siempre lo hemos necesitado y lo vamos a seguir necesitando, pero lo peor que se nos puede pasar, y yo le agradezco la claridad, ministra, de que el gobierno no está con ese ámbito de privatizar, porque yo creo que este país, y sobre todo nosotros que somos del norte, la mirada a futuro tiene que ser de industrialización. Pero vuelvo a reiterar que está toda la tecnología el día de hoy para que se pueda trabajar de forma como corresponde y siguiendo todas las normativas medioambientales. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Muller. Gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes. Sin duda estamos en un tema bien complejo. Yo quiero partir señalando que ni yo, y no creo que ningún miembro de la comisión, ¿cierto?, pretenda que se siga exponiendo la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Puchuncuero, de Puchuncaví Quinteros y de toda la zona, digamos, de sacrificio donde está emplazada la fundición y refinería Ventanas. Pero señalar también que allí hay emplazada 14 otras empresas de un cordón industrial y que según los antecedentes que por lo menos yo tengo y según las conclusiones de la comisión investigadora que se hizo el año 2019, que aquí la tengo, que es bastante, tiene un informe muy interesante, no es posible concluir así que una determinada industria, en este caso particularmente Ventana, es la responsable de lo que está pasando, la responsable exclusiva, o la única responsable. Todo indica, y no está todavía señalada con claridad la causa y efecto, digo, cuál es la empresa o cuáles son las empresas, al contrario, u otras empresas que se mencionaron en esa comisión, como Oxiquim y otras que habrían producido los eventos que dio lugar a esa comisión investigadora. Pero no hay una relación causal clara todavía. Lo lógico, o sea, lo grave es que la gente se está exponiendo y eso hay que terminarlo. Primera cosa, quiero ser muy claro en eso porque aquí no puede haber confusión en eso. De la misma manera, soy partidario, y quiero decirlo, que el Estado de Chile no disminuya su capacidad de fundir y refinar el cobre chileno. En ningún caso. Con la misma claridad que planteo lo primero, planteo lo segundo. No solo Codelco ha demostrado el aporte que ha hecho significativo de recursos al país, sino que también han demostrado sus propios trabajadores y trabajadoras el esfuerzo que pueden hacer incluso en momentos difíciles, donde una empresa que muchas veces no se hace las inversiones que se requieren y que pierde calidad o se deterioran, como es el caso de Ventana, ¿cierto? Se ha ido deteriorando, no se han hecho las inversiones ni el reemplazo, si fuera necesario, pero el país no puede perder como país capacidad de fundición y refino. Pierde importancia relativa el Estado de Chile si es que eso se sigue deteriorando. Yo quiero recordar que cuando se recuperó la democracia el cobre chileno era producido y exportado más de cerca de dos terceras partes por el Estado de Chile. Hoy día es menos de un tercio. Y eso no es una simple aritmética. Lo que entrega el sector privado al país por cada tonelada exportada de cobre es menos del doble de lo que entrega Codelco. Yo voy a defender esa posición. Entonces, ojo con eso, digamos, y quiero decirlo con mucha claridad. Y entiendo que el compromiso del gobierno también es ese. Y me gustaría que la ministra, si puede, lo explicite acá una vez más. Aumentar la capacidad de fundición y refino en nuestro país. Creo que eso es muy importante. Y no deteriorar un activo o los activos de Codelco. Para mí, es una posición, cierto, personal, de mi partido también, no da lo mismo que Fundo refina o explote los yacimientos una empresa pública o una privada. Preferimos en el cobre lo público y en el litio lo público también. Y quiero decirlo de nuevo en ese sentido. Tercero, yo quiero señalar que la ministra partió diciendo que no es voluntad del Ejecutivo, sino que de la Comisión ver este proyecto. Eso es verdad, pero una verdad media. El proyecto se puso en discusión porque era el que estaba, no porque la Comisión haya tomado una decisión de poner el proyecto en discusión. Yo más bien le pediría, eso es lo que entiendo, porque nosotros ni siquiera lo supimos cuando la presidenta en uso de su derecho armó la tabla,
y no es una crítica, sino que ella hizo lo correcto. Pero yo pediría que ojalá el gobierno retire este proyecto. Es un proyecto iniciado en un mensaje, de manera que nosotros no nos podemos retirar. Y eso le hago la consulta, aunque la ministra expresó su voluntad de formular indicaciones, yo creo que ojalá el gobierno lo retire. Porque se quiera o no se quiera, y este es el cuarto punto que quiero señalar, se quiera o no se quiera, el tramitar este proyecto de ley y el viabilizar que Codelco Chile pueda cumplir su obligación con la pequeña y mediana minería de fundir y refinar en cualquier otra fundición, aunque sea del propio Codelco, ahí estamos hablando, ¿cierto?, de la que está en el Teniente, de Potrerillos o de Chuquicamata, y no en privadas, aunque sea así, se disminuye la capacidad de Codelco de fundir y refinar, y no soy partidario de eso. Entonces, creo yo que preferiría que el gobierno retire el proyecto, y lo quiero decir así. Por último, y va en relación con lo mismo, no es facultad solo del directorio de Codelco. O sea, la ministra dice, acá no lo decide el ministerio, lo entiendo, no lo decide la ministra. No lo decide el gobierno, no estoy de acuerdo, lo decide el gobierno. El directorio de Codelco, en parte designado por el gobierno de turno, y su presidente lo designa el gobierno de turno, y sus decisiones tienen que ver con el gobierno de turno, una decisión trascendental como pudiese ser el eliminar un activo tan relevante como este, que incluso se requieren leyes para aprobarlo o para viabilizarlo. Si es decisión solo de Codelco, bueno, retiren el proyecto, pero se requiere un proyecto, se requiere voluntad del Ejecutivo, entonces es un tema más complejo. No es solo el directorio, es el gobierno de turno el que maneja Codelco, a través de un directorio, a través de un gobierno corporativo que tiene su estabilidad en el tiempo, no lo renueva completamente el presidente de la República, pero el presidente sí incide y tiene la facultad de incidir directamente. Entonces, yo diría ahí, ojo con ese tema. Termino agradeciéndole a la ministra, cierto, su comparecencia, pero con mucha claridad, las dos cosas. No queremos más contaminación en Puchuncaví, Quintero, y queremos que la capacidad de refinación y de fundición del Estado de Chile no se deteriore. ¿Qué significa eso? Hacer las inversiones que haya que hacer, que no se han hecho. No es culpa de este gobierno, es culpa de muchos gobiernos, de distintos colores. Y la contaminación hoy día, si es que alguna fuente tiene que ver ventana, bueno, es de mucha responsabilidad muy larga, no es de este gobierno. Lo que tiene que hacer este gobierno es hacer las inversiones y evitar que ese tipo de contaminación ocurra, porque hoy día se puede. Y si no se puede, bueno, reemplazar esa fundición por otra fundición, que sería como la última instancia. Pero yo entiendo que sí se podría haciendo las inversiones que no se han hecho. Eso, Presidenta. ¿Quién más? Diputado Videla. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, comparto las palabras de mis compañeros. De hecho, hoy día también me reuní con algunos trabajadores que vinieron acá a las afueras del Congreso, donde justamente lo que dice mi compañero diputado Mulet, de más inversión y como comisión, por supuesto, no podemos permitir que se dañe la salud, ¿cierto?, de las personas, de los vecinos, y también el cuidado de los trabajadores. También hay familia ahí, hay gente que se ha desarrollado por muchos años, hay muchas enfermedades profesionales, por lo que me decían ellos también. Entonces hay que hacer un trabajo serio, responsable. Nosotros que somos el norte, por supuesto, conocemos la importancia de la minería para el país, entonces espero que avancemos y revisemos bien los pasos que se van a dar, y agradezco también a la ministra la exposición clara que hizo recién. Diputado. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra. A ver, si el Ejecutivo retira el proyecto, es facultad de ellos y si lo hacen bien. Lo que yo pediría, en el caso que lo retiren, que haya un compromiso formal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que hayan hechos y no queden solamente en palabras. Porque es súper fácil decir, yo quiero quedar bien con los trabajadores en cuanto a que ellos sigan laborando, pero también quiero quedar bien con los habitantes de Puchuncaví, de Quintero,
porque en definitiva hay contaminación, entonces hay que invertir para que contamine menos y ojalá no contamine. Entonces puede ser que el gobierno me diga, mira, no está la inversión o el financiamiento para poder destinarla a minorar la contaminación que ocurre en ese lugar, así que lamentablemente nosotros no podemos invertir. 0 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el mensaje y vamos a dejar las cosas como están, perfecto, los trabajadores van a quedar contentos, se van a seguir contaminando, se van a seguir enfermando, pero no le vamos a solucionar el problema ni a ellos, porque al final igual se van a enfermar, y mucho menos a los que habitan y viven en Puchuncaví, en Quintero. Entonces lo que yo pido, con toda sinceridad, si es que está el ánimo y el espíritu, estando consciente que esto es un proyecto del gobierno anterior, de invertir en aminorar el impacto en cuanto a la contaminación. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, yo también me quiero sumar a las palabras de los diputados que han intervenido, ministra, agradecerle por aceptar participar de esta discusión que es tan importante para todos. Esta mesa siempre ha estado dispuesta a colocar a todos los actores en conversación. Es importante entender que aquí no solo está involucrada la salud de los habitantes, como se ha dicho, sino que de sus familias que viven en el lugar. Es importante también tener la claridad de que necesitamos la inversión. Queremos proteger a la empresa en este sentido por el bien de los trabajadores, pero también buscando resguardar la salud, el medio ambiente y ir avanzando en lo que corresponde, que es invertir en los cambios, ¿cierto? Hay que hacer las inversiones necesarias que no se han hecho por mucho tiempo y que hoy día tenemos la posibilidad, según entiendo y lo que explicó la ministra, que se pudiera hacer. Se dijo también que es de facultad del Ejecutivo poder retirar o no este proyecto, y de ser así, creo que es importante saber lo que va a pasar a futuro, dado lo que usted explicó y que los trabajadores y la comunidad que está en el sector también está expectante. Nosotros necesitamos trabajar y generar los cambios necesarios, y está a la disposición también. Así es que agradezco, le dejo la palabra, ministra, para ver si es que nos puede aportar más en estas apreciaciones que hemos hecho en la mesa. Por su intermedio, a ver, yo no voy a repetir de nuevo las cifras, pero la verdad es que quisiera que no se olvidaran que en mi presentación yo hablé de una serie de inversiones que se han hecho en Ventanas, por lo tanto no es efectivo que no haya habido inversión, o sea, fue cuantiosa, y de hecho eso nos permite hoy día estar cumpliendo con la norma, que fue lo que les dije, o sea, gracias a todas esas inversiones hoy día estamos cumpliendo con la norma. Y también les mencioné cuáles eran las sucesivas que venían, o sea, les dije, para cumplir con el decreto 28, con el plan de prevención y descontaminación de Ventanas, tenemos que invertir $52 millones entre este año y el próximo. Y a eso, si uno quiere sumarle las exigencias que Medio Ambiente está adelantando, deberían sumarse $150 millones más y luego $1.000 millones más. O sea, la evaluación también de cuánto hay que invertir está hecha. Implica una fundición nueva. Ahora, dicho eso, que ya lo habíamos dicho, yo reafirmo lo que les conté la primera vez que fui a la comisión, cuando hablé del programa y de lo que queríamos hacer durante estos 4 años, que ya no son 4, son 3 años y unos pocos meses, en el sentido de que el programa de gobierno del presidente Boric me mandata a mí, porque así está establecido, a aumentar y mejorar la capacidad de fundición. Está dicho así de explícito, y en las declaraciones que ustedes puedan revisar mías, así lo hemos dicho. De partida, en
en el último directorio, en el penúltimo directorio de ENAMI, aprobamos el retomar la construcción de una nueva fundición en Paipote. Entonces, no es un tema de que estemos queriendo limitar o no cumplir con este compromiso. Para mí es un mandato y un compromiso que yo he asumido con el presidente de la República. Respecto de este proyecto propiamente tal, yo quisiera recordarles a los diputados que esto nació de un proyecto de resolución que se presentó el año 2019, el 9 de octubre, la resolución 767, y allí fue votada por unanimidad de toda la Cámara, todos los diputados, algunos de los cuales supongo que están en la comisión y que estaban en esa época, y todos nosotros, yo estaba allí, votamos a favor porque había habido uno de los episodios más terribles de contaminación en ventanas. Y fue la Cámara la que le pidió al gobierno de la época que presentara este proyecto, que lo presentó finalmente en la última semana, pero lo presentó. Entonces, es efectivo, nosotros podríamos retirarlo, pero cuando yo fui a conversar con ustedes les dije, nosotros no hemos definido si retirarlo o no retirarlo porque estamos evaluando el tema de las fundiciones. Entonces, si es voluntad de no tramitarlo, porque al final nosotros somos colegisladores y si esto no tiene voluntad política tampoco por parte de ustedes de aprobarlo, lo podemos retirar. Pero a mí me gustaría también que ustedes pudieran conversar con la ministra de Medio Ambiente, tal como sugería alguno de los diputados que me antecedió, en el sentido de invitar a otros actores, a Codelco, a los trabajadores, y que todos tengan la oportunidad de opinar respecto de esto, porque nos interesa por sobre todas las cosas, mientras tanto, y mientras duren los episodios que están afectando a la población, nosotros vamos a mantener, o sea, y Codelco lo ha manifestado así, van a mantener la fundición parada. Entonces, este proyecto lo único que hace es permitirle a Codelco llevar esos materiales a fundir a otra de las fundiciones de Codelco, si es que ustedes lo estimaran posible, y podría llevarse a Caletones, a Potrerillo o a Chuquicamata incluso. Eso es lo único que hace este proyecto, o lo que haría si es que le hicieran la modificación respecto de que no se pueda fundir en privados. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra. Bueno, yo no soy de esta comisión, pero estoy en reemplazo. Sin embargo, soy diputada del Distrito 6, por lo cual me preocupa y me ocupa la situación que sucede en Quintero Puchuncaví. Agradecerle la exposición a la ministra. Estoy muy de acuerdo con las palabras que me antecedieron. O sea, necesitamos sentar las bases, al menos. El conflicto que vivimos en Quintero Puchuncaví, en la bahía de Quintero Puchuncaví, es un conflicto de gran escala. Es un conflicto que tiene que dejar de ser pensado como un conflicto regional, sino como un conflicto nacional de las zonas de sacrificio, de cómo el país en una visión económica, una visión que quizás anteriormente no se tomaba mucho como principal o como factor el medio ambiente, tomamos decisiones como Estado para la bonanza económica de un país de todos y sacrificamos poblaciones. Yo creo que eso es algo que yo creo que ya estamos todos de acuerdo que debe ser terminado. Tenemos que sentar las bases, al menos en este gobierno, de terminar y erradicar la zona de sacrificio. Pero por supuesto que estoy con la ministra y quizás también con el diputado Mulet, en que no podemos perder la capacidad de fundición de Codelco, de nuestra empresa privada, y efectivamente, de alguna forma, no podemos dejárselo a los privados. En ese sentido, apoyo lo que está planteando la ministra, pero dejarles en antesala que necesitamos estar pensando una política de Estado que nos permita generar bonanzas económicas sin sacrificar a una población de pequeños lugares como sea Quintero Puchuncaví, como sea
Coronel, Tocopilla, etcétera, el norte de Chile. Creo que este es un problema complejo, es un problema que nos tiene que ocupar y que efectivamente las decisiones que tomemos hoy día no sacrifiquemos los trabajos, pero no sigamos sacrificando la vida de niños y niñas, porque efectivamente estamos fallando como Estado. Yo creo que las decisiones y hacia dónde tenemos que apuntar las políticas públicas tienen que ir en nuevas formas de gobernanza, que tiene que ser tener bonanza económica, pero no puede ser que niños y niñas en Quintero Puchuncaví vuelvan constantemente a enfermarse, porque si no fallamos como Estado. Hola, por acá el diputado Lago Marcino, también no soy integrante de esta comisión, soy parte de la Comisión de Salud y soy de la región, aunque no puedo representar tan bien como lo hace la diputada Bello, que es parte del distrito, pero igual me gustaría comentar que aquí se está sindicando a Codelco Ventanas como la principal responsable, pero como bien se ha planteado aquí hay un amplio cordón industrial concentrado, que uno no se pregunta cómo el Estado fue capaz de autorizar la instalación de más de 17 grandes empresas contaminantes en un perímetro tan estrecho. El diputado Mulet mencionó Oxiquín, pero también hay que mencionar a Esgener, que también dentro de su línea industrial tiene la producción de dióxido de azufre. Tenemos otras empresas que pueden estar involucradas en compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos. Entonces, si bien creo que es bueno plantearse el futuro de la Fundición Ventana, en cuanto es una fundición que, según lo que he estudiado al día de hoy, tiene muchos años y que podría replantearse hacia una fundición con estándares más actuales, en lugar a emplazarla, creo que es una discusión también a dar, o si es que finalmente se mantiene con inversiones que logren mitigar, como el proyecto de 52 millones de dólares que mencionaba la ministra y que el diputado Celi plaza saber si están los recursos, más que los recursos, la voluntad política de destinar recursos de otra parte ahí. Si esa también es la pregunta, pero también creo que es relevante no encasillar esta discusión exclusivamente en minería, sino también llevarla a las otras grandes empresas que están allí. Por ejemplo, Asgener se abastece de carbón, porque es una termoeléctrica a carbón, y el carbón cada mes o cada cierta cantidad de tiempo escuchamos que existe un varamiento de este carbón, que como es retirado a las profundidades de la tierra, contiene metales pesados, y por supuesto que eso en la cadena de la biomasa llega a los pescados, a los mariscos, que los mismos pescadores de Quintero Puchuncaví recolectan y distribuyen, y finalmente podría, en este caso hipotético, estar justamente relacionado a las mayores concentraciones de esta sustancia en la sangre de los mismos también habitantes de Quintero Puchuncaví. Entonces este es un problema que yo diría a gran escala, muy a gran escala, y que no deberíamos exclusivamente encasillarlo en el área de minería, sino tendría que el Estado tener una capacidad de mirar un poco más de lejos y decir cómo a empresas que no solamente son públicas, como el caso de Codelco, sino también muchas de ellas privadas, la mayoría a decir verdad, podemos generar la forma de destinarla también a otros lados, para que no estén estas 17 empresas concentradas en el mismo lugar, porque no vaya a ser que el día de mañana tomemos una decisión política de cerrar, o como se ha dicho y por lo cual los trabajadores de Codelco Ventanas están tan preocupados, o mover con el gasto que ello significa Codelco Ventanas a otro lado, pero finalmente la contaminación siga y tengamos teniendo que salir a atajar estos casos de 100, 200 niños, niñas con casos de intoxicación, que son la punta del iceberg, y con esto termino, Presidenta, por su intermedio, es la punta del iceberg porque quizás es lo que más vemos. Y a pesar de que, por supuesto que un caso de intoxicación genera síntomas que son bastante dramáticos, bastante en el sentido de que se ve mucho, intoxicación con vómito, sensación de malestar general. Es muy evidente cuando una persona tiene una intoxicación de estas características, pero yo diría que no es lo más relevante
en la práctica médica, sino que lo más relevante no es la intoxicación puntual, sino el daño acumulativo, que es, por supuesto, cómo estos compuestos volátiles dañan las vías respiratorias y el sistema respiratorio, generando mayores casos de fibrosis pulmonar, cómo los metales pesados y otros contaminantes llegan a la sangre y producen cánceres. Y yo lo digo esto con bastante conciencia de causa porque justamente me tocó trabajar en el Hospital Gustavo Fricke, donde muchos de los pacientes de Quintero, que pertenece al servicio Viña del Mar Quillota, llegan finalmente con estas mayores tasas de este tipo de patología. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importantísimo reiterar y dejar en claro que no es, y tampoco, como decía el diputado Muller, no es de exclusividad de la Fundición Ventana la responsable, y eso hay que dejarlo claro. Es importante saber y recalcar a la comunidad, hacérselo saber, que hay otras empresas que son parte y que lamentablemente acá solo se apunta principalmente a la fundición, cosa que no es, y eso también tenemos que transparentarlo y buscar efectivamente quiénes pueden ser los que hoy día están generando este nivel de contaminación y cómo se puede descomprimir a la población con estas otras empresas, ¿cierto? Creo que todos estamos de acuerdo que es importante lo que dijo la ministra de estas inversiones que se pueden hacer en la mejora para la refinería de Ventana y que también estamos de acuerdo en que así como están los privados participando a nivel nacional de esta industria, por supuesto que el Estado a través de Codelco debe seguir siendo un actor, y eso creo que quedó clarísimo. Bueno, nosotros igual tenemos aquí a la Federación de Trabajadores. No sé, ministra, si es que usted quiere... sí, si es que quiere acotar algo más o al menos quedarse para escuchar la participación de la Federación de Trabajadores del Cobre, donde está el presidente Amador Pantoja, el vicepresidente Alberto Muñoz y el director del Departamento Legislativo, los señores Mario Lobos y el asesor jurídico Ítalo López. Muchas gracias, presidenta, porque me ha concedido la palabra nuevamente. Aprovechar de saludar a los trabajadores. Yo tengo 10 minutos y me tengo que retirar porque tengo otra actividad. Sin embargo, me gustaría apuntar a propósito de lo que decía el diputado Lago Marcino, que es realmente bien importante. O sea, yo soy de origen médico y por lo tanto también me hace muchísimo sentido en este minuto el que ayer haya habido un episodio de contaminación. Y dejemos claro, ayer la fundición de Codelco, la refinería no tiene ningún problema, presidenta. La refinería de Codelco no tiene problemas de escape, de fuga, ni de ninguna cosa. Y la fundición estaba parada ayer. Por lo tanto, no es posible atribuir algunos de estos episodios bastante graves, diría yo, a la fundición de Codelco. Dicho eso, volver a recalcar que aquí el tema, más que si se invierte o no se invierte, porque ya les dije, o sea, nosotros tenemos estimados cuáles son las necesidades de inversión y lo que se requeriría para dejar en funcionamiento allí, que lo que correspondería sería reemplazar una fundición que hoy día está obsoleta por una fundición con todas las de la ley. Y para eso tiene que haber un estudio de impacto medioambiental y una serie de cosas que yo creo que deberían ser analizadas. Y en ese sentido vuelvo a insistir en la necesidad de conversar con la ministra de Medio Ambiente. Respecto de la ley propiamente tal o esta que estamos conversando hoy día, nosotros como ministerio, como les digo, lo que estamos haciendo es obedecer a un mandato que fue de la Cámara, en el sentido de que la Cámara pidió y allí todo el resto, incluyendo diputados de otras regiones, solidarizamos con nuestros colegas de la quinta región que fueron los que presentaron el proyecto de resolución y lo aprobamos por unanimidad. De allí salió esta ley
que está mal planteada, que lo hemos dicho, que nosotros le haríamos muchas modificaciones y decir también que una de las preocupaciones que yo tengo es respecto de los pequeños productores, con ENAMI principalmente, porque ENAMI es la que requiere ser atendida todo el tiempo que la fundición esté parada. A nosotros nos dificulta la atención de los pequeños y los medianos mineros. Entonces, esa es la necesidad, en el caso de que esto se tramite, de hacer una indicación sustitutiva y que esto pueda ser llevado a otra fundición de Codelco. Esa es nuestra intención, que no pueda ser maquilado en privados y que sea Codelco siga siendo el responsable de fundirlo, aunque tenga que hacerlo en el Teniente o en otra de las divisiones. Eso, Presidenta, me excuso si es que tengo que retirarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra al señor Amador Pantoja, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Aló, ¿se escucha, cierto? Sí. Ya. Bueno, primero saludar a nuestra ministra. De verdad tuvimos la oportunidad de tenerla en nuestra sede de la Federación, compartiendo visiones y, por qué no, también compartiendo miradas con respecto a lo que hoy día nos está ocurriendo. Los trabajadores y trabajadoras de Codelco, primero, somos muy comprometidos con las cosas que hacemos. Y es por eso que tenemos más de 100 años de historia. Tenemos que también en este aspecto, y por eso que nos interesan mucho las claridades, porque hoy día estamos pasando por una situación compleja en Ventana, difícil. Uno puede entender un poquito la temática, y también uno puede entender, ¿cierto?, que esto viene de un arrastre que ya tiene años, porque no es algo que nace ahora. Recordar que incluso cuando parte el 6 de junio parte el tema de la contaminación, recordar que nosotros a partir del lunes ya estábamos detenidos. Por lo tanto, las dos siguientes contaminaciones, que la de ayer y la del día del día lunes, no somos parte de eso, porque era un proceso nuestro detenido y estábamos en un proceso de mantenimiento. Y eso tenemos que dejarlo claro, porque a veces la comunidad nos enjuicia, a veces la comunidad de verdad nos pone en el tapete, pero alguien por ahí lo decía y lo compartimos, 16 empresas, y solamente 2 manejan sistema de monitoreo. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos conversado con Codelco, y lo hemos dicho en varias esferas. Hoy día la solución pasa por invertir. Y alguien por ahí lo decía también, efectivamente, y que es una pena decirlo, nosotros como Codelco no tenemos una política de inversión apropiada. La empresa privada invierte todos los años el 30% de sus utilidades. Codelco no. Codelco le entrega el 100% de su utilidad al Estado, y a veces se queda con una porcentualidad muy menor, 8 o 10%, a veces se queda para reinversión. Y es por eso que nos ha permitido, ¿cierto?, ir manejando los estándares que hoy día están establecidos. Recordar que en el decreto 28, ¿cierto?, va a llegar al estándar del 98% de captación. Sí, nosotros hemos tenido la capacidad de cumplir y estamos cumpliendo. Y lo que estamos hoy día solicitando en el término de la inversión son solamente 53 millones de dólares. 53. Y con los 53 millones de dólares, lo que vamos a adquirir son las cápsulas necesarias, ¿cierto?, para captar los gases y evitar la contaminación exterior. Y con eso resolver el problema nuestro que tenemos en Ventana. Y por lo tanto, y qué bueno que por lo menos tengamos espacio para hablar con la ministra. Lo hemos planteado, se lo hemos dicho también a nuestros diputados, diputadas. Hoy más que nunca se hace necesaria una comisión tripartita. Hoy día a nosotros nos interesa muchísimo participar de las mesas. Queremos hacernos parte de lo que ha planteado nuestro presidente de la República, don Gabriel Boric, donde nos dice claramente, primero, que tenemos que cuidar nuestra empresa, que es una empresa del Estado.
una empresa que le entrega sus aportes al Estado para las necesidades de los más desposeídos de este país. Y lo segundo que también plantea el presidente de la República, y que lo valoramos mucho, fue en su última cuenta anual, donde sí habla de inversión, y la inversión, cuando la habla, que hablaba de 4.500 millones aproximados, fíjese que solamente es el 1,1% de lo que promete el presidente de la República de inversión a Codelco, la aplicación para ventanas. Por lo tanto, nosotros en el tema de la inversión, que lo hemos dicho con mucha fuerza, hoy día creemos que está la solución. Y también creemos en el tema del medio ambiente. Somos muy fieles a la condición del medio ambiente. Y eso hay que resolverlo también. No es bueno para el país seguir hablando de zonas de sacrificio. No nos hace bien. Y también queremos involucrarnos en las decisiones. Y bien lo decía acá, hoy día nosotros captamos y capturamos el 37% de la producción de la pequeña minería. Y la pregunta que nos hacemos, si disminuimos esa capacidad del 37% para ventana, nadie nos garantiza el próximo cierre de ventana, nadie. Aunque digamos acá que queremos seguir fundiendo y refinando en nuestras instalaciones, aunque lo digamos, pero nosotros no lo vemos bien, no tenemos hoy día las condiciones apropiadas, la gente nuestra tiene su arraigo en la zona, tanto de Puchuncaví, tanto de Quintero, están con su familia, quizás muchos de esos niños que sufrieron la contaminación son hijos incluso de los propios trabajadores, y por lo tanto, claro que asumimos el rol, y lo asumimos con mucha fuerza. Y se lo queremos decir a la ministra, estimada ministra, los trabajadores del cobre somos muy leales. Firmamos un compromiso con el presidente Boric. Y lo decimos, pero de verdad, con los pies puestos en la tierra. Y eso significa entonces que creemos en el proyecto y creemos también en los próximos años de este gobierno. Creemos que las cosas se pueden hacer bien. Y hacerlas bien es escucharnos. Hacerlas bien es poder relacionarnos de mejor manera. Lo hemos conversado con Codelco y puede preguntar, lo hemos reunido con Codelco, y si Codelco tiene la disponibilidad y la disposición de invertir, pues, y la tiene, y nosotros no estamos haciendo eco de eso. Hoy día tenemos a todos los trabajadores de Codelco muy expectantes con esto, muy expectantes. Hemos anunciado muy responsablemente hemos anunciado por las redes, por la prensa, y lo hemos dicho claramente, de no dar solución, vamos a iniciar un paro, y por favor, no quiero que lo miren como amenaza, porque no es una amenaza. Todos sabemos, los que hemos sido dirigentes, los que somos dirigentes, de que los paros no se anuncian, los paros se hacen. Pero sí lo que queremos decirles es que hoy día, la empresa más importante de Chile, hoy día está en riesgo, porque nos están tocando una de las divisiones también importantes. Y termino, de verdad, compartiendo, pero plenamente, la opinión que han entregado nuestros diputados y diputadas. Y compartimos, de verdad compartimos, porque creemos, primero, en una producción tanto de fundición y refinerías de cobre limpio y sano, porque creemos en eso, y somos capaces de ir generando cada día más mayor utilidad. 7.500 millones de dólares en 2021 no es una cifra menor. Y por lo tanto creemos que en el 2022 hasta incluso la vamos a superar. Por lo tanto, en el cariño que nos debemos tener todos, en el respeto que nos debemos tener todos, de verdad, aquí la única solución que hoy día nosotros le vemos es la inversión de los 53 millones de dólares para poder seguir funcionando y cumpliendo con la norma, y obviamente jugando el partido en los próximos años para ir al 99% de captación, que es el Acuerdo París y que todos lo conocen. Encarece los costos en esas condiciones, creo que el tema de los mil millones. Termino con esto, diputada, recordando algo. Yo escuché a la ministra y cuando habló de la inversión de los 1.000 millones,
yo estoy un convencido, y lo he conversado con Codelco, los 1.000 millones, que si bien es cierto, son los procesos de inversión, pero son para llegar a los estándares del 98-99% de las 4 fundiciones que tiene Codelco, no solamente Ventana. Gracias, estimada diputada. Sí, muchas gracias. La ministra, ¿sí? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer nuevamente. Ahora sí que me tengo que retirar porque tengo una reunión con el ministerio anterior, pero quisiera referirme a que dentro de mi presentación yo dije que este año, entre el 2022 y el 2023, Codelco tiene que invertir 52 millones de dólares para cumplir el decreto supremo 105 del 2018. Así que eso es algo que es un hecho objetivo. Y lo que hice fue cuantificar qué significaría hacer otras inversiones para ponerse al día con las normas internacionales que ha mencionado la ministra Maysa Rojas. Así es que yo creo que hemos coincidido en casi todo lo que hemos hablado, tanto los diputados como lo que he dicho yo, reafirmar que para mí es un mandato lo que ha dicho el presidente y lo que está escrito en el programa respecto de la profundización, la mejora y el aumento de la capacidad de industrialización y de fundición por parte del Estado chileno en materia minera. Así es que eso, agradecer entonces y decirle muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Presidente, disculpe, ministra, ¿o se fue la ministra? Se nos fue, parece. Ministra, si nos escucha, no para precisar eso último de los dirigentes, solo eso, sé que usted tiene que ir si le respeto su tiempo. Esos 1.000 millones, dijo el dirigente, que eran para las 4 fundiciones de Codelco y no solo para Ventana. ¿Es así o no se tiene información precisa? Yo no tengo esa información, diputado. La información que yo tengo es que para ponerse al día con los 99% se requieren esos 1.000 millones de pesos, pero se hablaba de una fundición, de una. Esa es la información que me dieron a mí. Pero yo creo que hay que preguntarle con mayor detalle a Codelco. A Codelco. Gracias, ministra. Sí, muchas gracias, ministra. Sabemos que tiene que retirarse, así que vaya tranquila. Gracias por entregarnos toda la información. Creo que también ha sido muy provechosa esta conversación con todas las personas que hemos podido hablar, exponer, escucharnos y ver que coincidimos en la preocupación y en la posibilidad de generar los cambios y los acuerdos necesarios. También agradecer a la Federación de Trabajadores por haber estado hoy día aquí y vamos a tomar en consideración lo que se solicitó para tenerlos a bien en caso de discusiones y conversaciones futuras para que sean parte también de esta mesa. Entonces también los liberamos y les agradecemos. Bueno, habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.